Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. 4 minutos para las 12. Aquí comenzamos esta sección a vista del 15M con la visita de Cristóbal Haro, al menos de momento. Compañero, buenos días. Hola, buenos días, Rodrigo. ¿Qué tal? Bien. Bueno, aquí estamos otro jueves más. De momento, como tú muy bien dices, yo, y me imagino que dentro de unos minutos estará nuestro compañero de aventuras aquí en este programa, a ver si es verdad. Confiemos que sí. Sí, esperemos que sí. Bueno, pues aquí estamos otra vez, como os decíamos, y estaba escuchando de nuevo, con atención, la sintonía que has colocado tú concretamente, El y discurso cada vez me gusta más. de John Connor. Cada vez me gustan más las frases que suelta este protagonista de la película, ¿no? La verdad es que estaba escuchando y realmente hay tanta gente ahí luchando y hemos perdido tanto en estas luchas que realmente es muy representativa la sintonía, me encanta. Y luego también otra siguiente frase que también me encanta, ¿no? No tenéis ni idea de lo importantes que sois todos y cada uno de vosotros, de los que nos estáis escuchando, ¿no? Porque si todos fuéramos conscientes del poder que tenemos todos juntos, lo podríamos solucionar prácticamente todo. La verdad es que es un encanto de sintonía, me encanta. Bueno, Sí, y lo gracioso es que sea tan atemporal y nos siga también siendo que es de una película en un futuro, en una guerra contra las máquinas. O sea... Correcto, que además se acerca cada día más, por cierto. Tienes toda la razón, o sea, menos mal que has elegido una sintonía y unas frases que realmente son tan válidas como la anterior sintonía, que también estaba muy bien. Bueno, vamos a dejar de hablar de cosas de autopropaganda y vamos a comentar ahora ya el programa del día de hoy, jueves. Bueno, como muy bien dices, hacemos una visión de la información mundial en general. La verdad es que consideramos que las noticias universales valen para todo el mundo, para Buñol, pero tanto para Buñol como para Senegal. Y la verdad es que deberíamos de estar hablando de cosas importantes que valgan para todo el mundo, y eso es lo que modestamente pretendemos, ¿no? Ya sabéis, bueno, primero que nada, antes que se me olvide, estamos hablando de la sintonía del programa y del saludo a la resistencia, y me quedaba en el tintero ese saludo de todas las mañanas, ¿no? Muchísimas gracias por la escucha que tenéis ahí al otro lado. Especialísimo recuerdo y saludo y cariños a esta resistencia, a esa gente que todavía sigue ahí inasequible al desaliento, desde cualquier punto de vista, ¿no? Me da lo mismo que sea gente que intervenga en llamadas, como por ejemplo nuestra amiga Merche, que casi seguro que estará ahí, que a cualquier otra persona, amigo, conocido o ciudadano que nos esté escuchando después de 9 años ahí con este chaparrón de malas noticias que tenemos cada jueves, ¿no? Bueno, hacemos un repaso siempre de las noticias que consideramos importantes. Ya sabemos que aquí no hablamos de cortinas de humo, de tonterías al respecto, ¿no? Eso no impide que haya alguna noticia, a lo mejor puntualmente, que requiera tanto la atención porque sea tan salvaje, tan bestial, que valga la pena comentarla, como por ejemplo la noticia de hoy del rey. Pero en fin, seguimos hablando de cosas importantes y explicamos que este programa lo partimos en dos mitades desiguales. Por una parte hablamos de la madre tierra y por otra parte de los animalitos humanos. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Hablamos de cosas que tenemos que cuidar y, por supuesto, qué mejor tema que cuidar a la madre naturaleza que nos mantiene vivos aquí y a los animalitos humanos, que somos los que intentamos juntos seguir manteniéndonos vivos aquí, a pesar de los ataques contra el medio ambiente y contra los animales humanos de una minoría, afortunadamente, de personas que están acabando con el medio ambiente, con la madre tierra y con los animalitos humanos. Bueno, empezamos. Ya sabéis que en el primer apartado, en Madre Tierra, siempre recogemos las noticias, las poquitas noticias que encontramos sobre el medio ambiente, lo que estamos haciendo, bien o mal, muy poquitas veces bien, con este medio ambiente que tenemos. La primera noticia, mira que este año 2020, entre la pandemia y un montón de barbaridades que nos están ocurriendo, por supuesto el cambio climático continúa su camino inexorable porque no ponemos remedio, pero hay un montón de cosas que nos están ocurriendo tristísimas en este año 2020, ¿no? Pero
La noticia de ayer, concretamente, cuando la leí, hablando lo que comentabas de la distopía, lo que nos espera en el futuro, ¿no? Y la noticia esta que vamos a comentar ahora, que yo, y creo que la gente que esté preocupada por la raza humana y por el planeta Tierra, debería de estar muy, muy preocupada. Termina no, porque íbamos a decir que estamos esperando todos que acabe el año 2020 para intentar olvidarnos de él, pero parece que cada día las noticias quieren hacer cumplir el pronóstico de que he leído esta mañana antes de venir para acá, que determinada gente dice que el 2020 es el peor año de la historia, y la verdad es que estará muy cerca, ¿no? Bueno, pues hablando de la noticia que, de momento termina de acuchillar el 2020 y acuchillarnos a todos nosotros con él, es la siguiente, ¿no? El agua comienza a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street. Alguno de los que me esté escuchando o alguna de los que me esté escuchando dirá, ¿y qué tiene esto que ver con el futuro este negro que nos espera a la raza humana, ¿no? Antes de nada, un pequeño comentario. Naomi Klein ha escrito un libro gordísimo, perfectamente informado, absolutamente documentado, sobre cómo el poder económico en el planeta Tierra utiliza las desgracias, cuanto más graves, mejor para ellos, para implantar lo que llaman la doctrina del shock, aprovechando la parálisis en la que nos quedamos cuando sufrimos catástrofes enormes. Esta gente, que solamente piensa en el negocio, lo utiliza para aplicar sistemas que pueden beneficiarles económicamente a ellos, ¿no? Se llama la doctrina del shock. Lo han aplicado los poderes económicos capitalistas desde hace ya un montón de tiempo, desde que descubrieron la posibilidad esta de seguir implantando medidas económicas que les van a favorecer, aprovechando el desconcierto y el temor de la sociedad ante catástrofes ambientales graves. Hace como un mes o 2 meses, una escritora, una periodista, Sarah Babiker, hablando de la pandemia y de cómo determinados gobiernos, principalmente de derechas, pero no solo, estaban utilizando la pandemia para seguir aplicando doctrinas económicas y medidas políticas que van en beneficio de unos pocos y contra casi toda la gran mayoría, ¿no? Y hablaba de que cuando estaban hablando del tema de las restricciones en la pandemia, las medidas de determinadas formaciones políticas para controlar a la población, aprovechando la epidemia, en fin, todas estas cosas que nos tememos que están haciendo determinadas formaciones políticas, ¿no? Y hablaba me quedé con una frase que era realmente curiosa, ¿no? Dice, cuando uno piensa en la doctrina del shock, no piensa en un colegio. Es verdad, cuando uno piensa en una gran catástrofe y uno piensa en una medida traumática para defender los privilegios y la economía de unos pocos, no piensa uno en un colegio, ¿no? Pero en la doctrina del shock, eso de aprovechar cualquier coyuntura dramática, medioambiental, meteorológica o lo que sea, un huracán, un temporal, una tempestad, un maremoto, utilizar esa barbaridad para hacer negocio parece increíble, ¿no? Pero realmente nos lo demuestran cada día determinadas formaciones políticas. Ahí tenemos, por ejemplo, el gobierno de la Comunidad de Madrid haciendo negocio con los hospitales, privatizando servicios públicos, o haciendo negocio con las constructoras, haciendo un hospital que de momento no va a ser posible utilizar, pero que de momento ha conseguido generar beneficios para los amiguitos del gobierno correspondiente, ¿no? Como vemos, y como dice esta periodista, no ocurre solamente con los hospitales o con los servicios públicos, también ocurre con la enseñanza y los colegios, ¿no? Y si no, que se lo digan al PP aquí en la Comunidad Valenciana con las contratas para la construcción de institutos, colegios y diferentes negocios de construcción, aprovechando la contratación pública, ¿no? Pues decía que cuando uno piensa en la doctrina del shock, no piensa en estas cosas, ¿no? Pero si nos paramos a pensar, vamos a hablar de lo que es esta absoluta barbaridad que supone que el agua comience a cotizar en el mercado de futuros. Os cuento.
El mercado de futuros es una operación de esta de ingeniería financiera en la que se negocia determinadas materias primas, es decir, uno dice, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy facilito, ¿no? Un grupo de inversores decide que apuesta, es la palabra correcta, ¿no? Es una apuesta porque es un juego de casino, ¿no? Determinados inversores dicen, el trigo, vamos a poner por caso, el trigo lo compro ahora, por ejemplo, yo qué sé, a 500 euros la tonelada, vamos a poner por un precio cualquiera, no tengo ni idea. Pero me apuesto que en marzo del año que viene va a valer 600 euros. Y hacemos la apuesta. No hace falta que tengas una tonelada de trigo para venderla en marzo, no. Sencillamente haces una apuesta en el papel. Esto que se está haciendo ahora de contratos, opciones de futuro, en fin, stock option, en fin, todas estas tonterías y tecnicismos que nos cuentan para que no nos enteremos de la estafa que nos van a hacer, ¿no? Entonces este apostador dice que tiene en el papel tantos miles o millones de toneladas de trigo y que como ahora están a 500, él se apuesta que en marzo van a estar a 600. Hay otros compradores que le compran esa apuesta y dicen que sí, y hay otros que dicen que no, que va a estar por encima o por debajo. Y empiezan a jugar al casino, ¿no? Son apuestas, literalmente, ¿no? ¿Qué se consigue con esto? Parece que no tenga ninguna influencia sobre la realidad, ¿no? Pero la realidad nos demuestra, con números ya reales, esto ya sí que es real, ya no son opciones en el futuro, se llaman futuros por eso, mercado de futuros, porque la realidad nos demuestra que cuando empiezan a hacerse operaciones sobre materias primas, la materia prima es cualquier cosa, el trigo, el oro, la plata, el cobre, el petróleo, el carbón, cualquier materia prima que os podéis imaginar, casi está en el mercado de futuros. Y están haciéndose continuamente apuestas de cuánto van a valer más o menos en el futuro, para el año que viene, para la temporada que viene, para la próxima cosecha, ¿no? Bueno, con estas operaciones financieras lo que se consigue, lo que se ha demostrado que se consigue, es que se altera el precio real de las cosas. Aquí en Valencia tenemos también opciones de futuro, es decir, operaciones de futuro, por ejemplo, sobre la naranja. Eso que se hacía en el campo antes de que te compraban la naranja sin saber la cantidad que se iba a producir y te lo pagarían al final de la temporada a un precio determinado, es una operación de futuro, ¿no? Por supuesto, existe el riesgo real de que no aparezca el comprador o de que el precio esté muy por encima o muy por debajo del precio que se pactó al principio de la temporada, ¿no? En eso consiste el juego. Uno puede ganar con la apuesta o perder con la apuesta. Y en el camino un montón de apostadores ganan o pierden dinero en la operación. Pero lo que sí que está claro, eso está demostrado, es que cambian el precio de las cosas. Y, desgraciadamente, por supuesto, eso siempre pasa, ¿no? Cuando se empiezan a apostar, yo te compro una tonelada a 500, pues yo te la compro a 510, yo te la compro a 520, yo a 600, es una apuesta, es una operación que va alterando el precio de las cosas. Lo que se consigue, lo que se ha conseguido, y de hecho ha producido, por ejemplo, cuando se está hablando de trigo o de maíz, es que cuando se altera tanto el precio de las cosas, sube tanto que provoca, por ejemplo, hambrunas, es decir, gente que se está muriendo de hambre porque no puede comprar el trigo al precio al que lo han colocado los subastadores, los acumuladores de capital en el futuro, ¿no? Los especuladores, en una palabra. Como veis, el tema de estar manipulando con operaciones de futuro en el mercado de futuros las materias primas, al final consigue alterar el precio de las materias primas, ¿no? Eso es el primer, que ya no es pequeño, el primer riesgo cuando se empiezan a manipular financieramente los precios de las cosas, de las materias primas, ¿no? Al final también se produce otro tema, el acaparamiento. Cuando estos fondos de inversión, estos especuladores que son multimillonarios, compran la producción entera de un país entero, por ejemplo, yo me viene a la cabeza que, por ejemplo, la producción de chocolate, de cacao, la compran literalmente antes de que se termine la producción, ya está acaparado a manos de especuladores, ¿no? Entonces esta gente juega con los precios como quieren. Bueno, pues
el riesgo está ahí, es evidente y está demostrado que se producen aumentos de precios de materias primas. Cuando la materia prima es el trigo, pues directamente están matando de hambre a muchísimos miles o millones de personas que no pueden comprar a esos precios, ¿no? Pero si grave es el problema, cuando estamos hablando de trigo o de maíz o de naranjas o de ponéis lo que queréis, porque seguro que está todo en algún momento en el mercado de futuros. Pero imaginaros un bien básico como el agua. Eso es una absoluta monstruosidad. Eso significa lo que está pasando realmente, que ya se está negociando con elementos vitales, es decir, necesarios, imprescindibles para la vida. Y si nos ponemos a pensar, poquito a poco van arrebatándonos elementos vitales, es decir, necesarios para la vida de los seres humanos. Están acaparando empresas vitales, empresas de transportes, están acaparando multinacionales con servicios imprescindibles. La luz, el agua, el gas, son elementos imprescindibles ahora prácticamente, ¿no? Los necesitamos para seguir teniendo una vida digna, ¿no? Y están en manos privadas, están en manos de gente que decide si podemos o no podemos comprarlas porque ellos marcan el precio. Deberían ser servicios vitales, universales, del Estado, propiedad estatal, y sin embargo les han vendido a los amiguitos, a los grandes multinacionales, ese servicio que debería de ser esencial para un ser humano. Y estamos comerciando con derechos necesarios para las personas. Pero esto va más allá. Comerciar y negociar con el agua es prácticamente lo mismo que negociar con el aire que respiramos. El agua es imprescindible para la vida. Es un deber, un derecho del ser humano. Eso no debe de ser negociable en un contrato de futuros en ninguna bolsa de ningún país del mundo. Es una absoluta monstruosidad y, como veis, han aprovechado este momento de pandemia en el que estamos todos recluidos en casa sin podernos poner de acuerdo, sin podernos poner en conjunto para enfrentarnos a esta barbaridad. Están utilizando la doctrina del shock para continuar con sus políticas económicas literalmente suicidas, porque nos están matando a una gran cantidad de personas con estas medidas económicas. Es una absoluta barbaridad. Por eso decía un periodista esta mañana, le he leído en un periódico digital, que si el año 2020 ya es funesto, esta medida es la más terrible que podía aparecer en el año 2020. Bueno, esa es la primera noticia que yo quería comentar con vosotros en este primer apartado. Segunda noticia que me encuentro. Ya sabéis que es difícil encontrar noticias medioambientales. Ya lo comentamos, que los poderes económicos controlan los poderes de información, los periódicos, los grandes medios, las televisiones, las radios, los tertulianos, pagan el salario de los periodistas, de los economistas, de los fotógrafos, de las cámaras, lo pagan el salario y ellos dicen lo que tiene que publicarse y lo que no. Y hay una cosa que, como os habréis dado cuenta, y si no os lo cuento yo otra vez, hay una noticia que no aparece desde que se produjo en 2011, ninguna información al respecto. Por eso ayer me llamó muchísimo la atención que un periódico, un solo periódico, iba a decir del planeta Tierra, pero por lo menos el único periódico de España, el diario El Salto, comentaba lo siguiente: el problema con el agua radiactiva de Fukushima. Los que me estáis escuchando, los habituales, sí que saben lo que está ocurriendo en Fukushima. Pero no creo que prácticamente de 100 personas que puedan estar escuchándome, hayan 2 que sepan lo que está pasando en Fukushima, por supuesto. Lo que pasó tampoco lo sabrá prácticamente nadie, ¿no? Bueno, os lo cuento rapidito y así vamos directamente a la noticia. En Fukushima, en 2011, con el terremoto aquel famoso y con el maremoto que se produjo a continuación, el mar invadió las instalaciones de la central nuclear de Fukushima, que estaba a la orilla del mar, y destruyó 3 reactores nucleares. Destruyó, anegó, inundó.
y se produjo la fusión de los 3 reactores. Es lo mismo que se produjo en Chernóbil, en un reactor, pero en Fukushima se han producido en 3 reactores. La barbaridad es multiplicada por 3 la de Chernóbil. Fijaros que es gordo, ¿eh? Casi todos los que me estáis escuchando habrá oído alguna vez lo de Chernóbil, pero lo de Fukushima seguro que no lo conoce nadie. Y es gordo, ¿eh? Por un problema. Es un problema gordo la radioactividad de una central nuclear reventada, ¿no? Aquí son 3. Pero hay un problema aquí en Fukushima. Gordo. Se han fundido los reactores, la materia nuclear fundida ha pasado a la vasija de los reactores, a las 3, y tiene el gobierno y la empresa eléctrica que mantiene, en teoría, los reactores fundidos, pues tiene que estar refrigerando continuamente este mineral fundido, el uranio que está fundido allí en los 3 reactores, y los tiene que mantener continuamente refrigerados inyectando agua que al cabo de un tiempo se contamina con la radioactividad. La radioactividad es una cosa bastante chunga. Resulta que cualquier cosa que tú metas en contacto o en la proximidad de algo radioactivo se vuelve radioactivo durante el tiempo que la radioactividad vaya a permanecer activa, ¿no? Determinados elementos pueden estar activos 10.000 años. 10.000, repito, 10.000. Para poder comparar, para recordárselo, por ejemplo, vamos a contárselo a Ayuso, que dice que la civilización empezó con el nacimiento de Cristo. Según los cristianos, Cristo nació hace 2.000 años. Según Ayuso, la civilización cristiana nació hace 2.000 años. Bueno, pues la radioactividad dura 10.000, 5 veces más que la civilización cristiana. Bueno, pues tenemos ahí materiales radiactivos. El agua también, cuando está en contacto con el material radiactivo de los núcleos fundidos de los reactores de Fukushima, pues se contamina. Y entonces las tienen que retirar porque ya no se puede utilizar. Y la siguen acumulando porque no saben lo que hacer con ella. El problema está que están recogiendo agua para refrigerar los reactores fundidos desde marzo de 2011. Llevan 9 años recogiendo, voy a decir una cifra aproximada porque no se sabe muy exactamente, 200 metros cúbicos diarios. 200 metros cúbicos diarios, repito. 200 depósitos de estos que veis de plástico que van en un contenedor enrejado de metálico. Cada uno de esos contenedores tiene 1 metro cúbico, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Bueno, pues cada día, desde marzo de 2011, los japoneses están recogiendo 200 depósitos cada día de agua radiactiva. Agua radiactiva que tienen que ir acumulando y que no se pueden ni acercar a ella porque la radioactividad mata. Bueno, pues ahora, como resulta que han llenado todos los depósitos posibles y todos los espacios que tenían para acumular agua, el primer ministro correspondiente en Japón ha dicho que una alternativa es lanzar el agua al Pacífico. Si lanzan el agua al Pacífico, contaminan el mar, contaminan la pesca, contaminan todos los seres vivos del mar y, claro, como esto va a continuar los próximos 10.000 añitos, pues el agua de los océanos de la Tierra va a estar comprometida, ¿no? Bueno, el periódico El Salto, el día 9 de diciembre, nos contaba en un breve resumen que tenían un problema con el agua radioactiva de Fukushima. No solo Japón, el planeta Tierra tiene un problema gordo con Chernóbil, con Fukushima y con las otras 400 y pico centrales nucleares que tenemos extendidas por todo el planeta Tierra. Bueno, más cosas. El día 9 del 12, la ONU, no es Cristóbal Aro, este ignorante que está sentándose delante de estos micrófonos, es la ONU, nada más y nada menos, ha emitido un informe sobre el calentamiento de la Tierra. Y dice que este año que hemos estado con la pandemia, que hemos parado durante 2 meses todo el planeta Tierra con el confinamiento, solamente se ha producido un 0,01 de descenso
en los gases de efecto invernadero que hemos lanzado a la atmósfera este año. Y dice que eso no va a hacer prácticamente nada para cambiar la tendencia que estamos haciendo sobre el cambio climático por la culpa de los gases que estamos lanzando a la atmósfera. Y nos dicen que la ONU, el miércoles, ayer, la Tierra sigue su camino hacia un recalentamiento de 3 grados a final de siglo. Hace 5 años, en la cumbre de París del clima, todos los gobiernos del planeta dijeron, hace 5 años, tenemos que tomar todos los gobiernos de los países de la Tierra medidas para evitar llegar a final de siglo a un incremento de temperatura de 1,5 grados. Hace 5 años todo el mundo dijo que teníamos que ponernos de acuerdo para no subir de 1,5 grados la temperatura a final de siglo. Ayer la ONU dice que a pesar de la pandemia, la Tierra sigue su camino hacia los 3 grados de incremento a final de siglo. El que piense que 3 grados más de temperatura es como cuando aparece por la mañana 21 grados y a mediodía tenemos 24, es lo mismo. No es en absoluto lo mismo. No tiene absolutamente nada que ver. Lo hemos contado muchas veces y estamos hablando de un promedio planetario. Eso es una absoluta barbaridad. Lo dicen los científicos, no lo digo yo. Bueno, estos son los apartados medioambientales que hemos estado comentando. Pero ahora vamos a hablar de 2 noticias más sobre la otra consecuencia de este sistema económico sobre el planeta Tierra. Las basuras. Esto que nuestra buena amiga Merche de vez en cuando nos comenta, que aquí en Buñol estamos llenos de basura por todas partes, ni se recicla, ni se regenera, ni se reutiliza, ni se disminuye. Que es gordo, Y para que veamos que ni se recicla, ni se regenera, ni se reutiliza, ni se disminuye, estas 2 últimas noticias. Atentos. Es que parece que nos olvidamos de que no solamente es que tenemos que tomar medidas para evitar que sigamos tirando a la atmósfera los gases que están calentando el planeta, es que no podemos continuar inundando de basura el planeta Tierra. Son 2 cosas. Vale. Ayer, y hoy me lo he leído completo, aparece un informe. Los grupos medioambientales aquí en España están uniendo esfuerzos intentando conseguir del Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica, esas cosas tan largas que dicen ahora en los ministerios, están hablando de que Fertiberia, otra multinacional, y me voy a evitar el nombre, el adjetivo. A partir de ahora, cuando hablemos de multinacionales, vamos a olvidarnos de si dicen que son españolas, británicas o alemanas. Una multinacional no tiene nacionalidad, solo tiene bolsillos. Esa frase me encantó leerla esta mañana. Bueno, pues la multinacional Fertiberia, que da igual que digan que es española, porque en definitiva no tiene patria, porque seguro que tiene sedes fiscales en algún sitio para evitar impuestos. Bueno, pues Fertiberia nos cuenta en la noticia que de 1968 obtuvo una licencia del gobierno para tirar residuos tóxicos de su fabricación de fertilizantes. Esa es otra, fertilizantes. Bueno, pues de 1968 los residuos tóxicos de su fabricación de fertilizantes los iba acumulando, autorizado por el gobierno, los diferentes gobiernos además. Durante 40 y tantos años ha estado tirando los residuos tóxicos, los fosfoyesos se llaman, en las marismas de Huelva. En 2004 saturaron toda la marisma, toda la capacidad de los depósitos, y ahora, una vez saturado toda la marisma, resulta que tienen alrededor de, voy a decirlo porque es una barbaridad, 1000 hectáreas de superficie con residuos tóxicos acumulados. Y
atentos, 100 millones de toneladas de fosfoyesos, de residuos tóxicos, que forman una montaña artificial al ladito, a 500 metros de la ciudad de Huelva. Tiene una radiación, estos productos tóxicos, 21 veces superior a la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Emiten radiaciones encima. Y son tóxicas, venenosas, en fin, todo lo que queráis. Y ahora hay un problema. No se pueden trasladar a otro sitio porque, claro, han destruido la marisma, supongo que estarán contaminando toda la zona que tienen alrededor. Y la única posibilidad pasa como con las centrales nucleares cuando explotan. La única posibilidad es confinarlas, encerrarlas y enterrarlas de la manera más perfecta posible, para que no contaminen el medio ambiente, y dejarlas ahí para nuestros hijos, nietos, tataranietos, tataranietos, y así hasta el infinito y más allá. Como veis, estamos dejando una triste herencia para nuestros descendientes. Y como veis, continuamos sin aprender. Porque, ¿sabéis cuál es el sistema que utiliza Fertiberia desde 2004 para seguir produciendo fertilizantes sin acumular residuos tóxicos? ¿Sabéis cuál es? Os lo voy a contar rápido. Le compran la materia prima a Marruecos. ¿Y sabéis lo que hace Marruecos? Marruecos tira los desechos tóxicos y peligrosos al Atlántico y contamina las zonas pesqueras de las que nos alimentamos los europeos. Como veis, aquí mientras compramos pescado y firmamos acuerdos de pesca con Marruecos, nos olvidamos de que mientras tanto les estamos comprando materia prima a cambio de que ellos contaminen el océano Atlántico. Y que los pescadores de allí, de Senegal, del Sáhara, se tengan que venir aquí porque ya no tienen pesca, porque les estamos matando las zonas pesqueras. Como veis, eso que intento explicar desde aquí, de que los inmigrantes vienen porque les hemos quitado lo que tienen para vivir, pues vuelve a explicarse otra vez aquí con esta noticia de Fertiberia en España. Bueno, más basura, más productos químicos. La siguiente noticia nos cuentan, esto nos lo cuenta la Agencia Europea de Productos Químicos. Como veis, tampoco es Cristóbal Aro ni José Guerrero. La Agencia Europea de Productos Químicos ha emitido un informe a la Unión Europea diciendo que, atentos, cada año se liberan en la Unión Europea solo 42.000 toneladas de microplásticos, se arrojan al medio ambiente porque consumimos productos que los tienen en su composición. Y no os podéis imaginar la cantidad de productos, detergentes, cosméticos, plásticos, que llevan microplásticos en su composición. Y nos cuentan, así como el que no quiere la cosa, lo que ya sabíamos aquí, que cada semana un europeo se come en plásticos, cada semana, el equivalente a una tarjeta de crédito. Cada semana nos zampamos en microplásticos una tarjeta de crédito. ¡Qué barbaridad!, ¿eh? Esto ocurre como con el agua, que comienza a cotizar en el mercado de futuros. Como decía Rodrigo hace un momentín, si nos hubieran contado hace 10 años que el agua se compraría y se vendería en la bolsa y que nos comeríamos una tarjeta de plástico cada semana, hubiéramos dicho que estaba loco aquel que nos lo hubiera contado, ¿no? Bueno, pues así seguimos. Hay en este informe una serie de medidas y qué curioso. ¿Sabéis cuál es la medida que la Agencia Europea de Productos Químicos le recomienda a los gobiernos de los países europeos para evitar estas 42.000 toneladas, casi medio millón de microplásticos en 20 años a la Unión Europea? ¿Sabéis cuál es la medida? Pues me voy a poner otra medalla hoy. La misma que dice Cristóbal Aro en nuestros micrófonos. Los gobiernos de la Unión Europea deberían prohibir a los fabricantes que hagan estos productos. Es así de fácil. No podemos estar comiéndonos cada habitante de la Unión Europea
y nadie en el planeta una tarjeta de crédito en microplásticos cada semana. Opción, prohibirlo. Ya está. Si alguien me llama diciéndome que hay que pensar en los puestos de trabajo, pues yo le recomendaría que se haga una radiografía cada semana y que piense que cada semana aparecerá una tarjeta de crédito en su estómago, si continúa protegiendo los puestos de trabajo. Bueno, como veis, muy interesante el tema del medio ambiente, y ahora vamos a divertirnos un rato. Bueno, divertirnos o llorar, porque aquí nunca se sabe lo que va a pasar, con el tema de los animalitos humanos. Bueno, voy a hacer un apartado, si me lo permitís, si no os parece lo contrario. Por cierto, estáis invitados a participar cualquiera que quiera llamar para preguntar, comentar, ponerme verde o lo que queráis. Voy a hacer un tercer apartado en este programa. También va a ser muy cortito, pero resulta que me he dado cuenta, ya me había dado cuenta antes, pero no era consciente de este hecho tan claramente como ahora. En el apartado de animalitos humanos vamos a incluir, porque seguro que nuestro compañero José Guerrero estará absolutamente de acuerdo. En animalitos humanos, el apartado o subapartado, no con el desprecio que se utiliza en algunas personas hablando de los subproductos o algo secundario, ¿no? Sino con todo el respeto del mundo, pero para darle el lugar en este segundo apartado, ¿no? Se podría llamar al apartado animales humanos el trocito minúsculo de los invisibles. Y ahora vais a ver por qué. Vamos allá. Tengo aquí un montón de cosas que a ver si cuando el tiempo lo decida me cortas y yo paro en cualquier momento y voy a intentar decir algunas de las cosas que no quiero que se me queden en el tintero, ¿no? A ver. Sí, primero lo más importante, primero las personas y después las instituciones. Como decían mucha gente hace unas cuantas ocasiones, ayer y hoy, un montón de gente estaba hablando de que lo imprescindible son las personas, ¿no? En economía también. La riqueza la crean los trabajadores, no los consejeros delegados, a pesar de que algunos están empeñados en demostrar lo contrario. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo y lo vuelvo a repetir y lo repetiré todas las veces que hagan falta. Sin ánimo de señalar a nadie. Si el señor Amancio Ortega estuviera toda su vida, aunque viviera 150 años, trabajando 24 horas al día, con sus manitas, 24 horas al día, toda su vida, 150 años, jamás acumularía 1 millón de euros. Nunca. Necesitaría absorber, retener, quedar, apropiarse la riqueza de muchos miles de personas para que el señor Amancio Ortega pueda tener 68.000 millones de euros. Una persona sola trabajando con sus manos jamás, nunca, de ningún modo, podrá conseguir 68.000 millones de euros. Un rey, aunque se reuniera 25.000 años para hacer sus funciones de jefe de Estado, conseguiría reunir 2.000 millones de euros nunca, jamás de los jamases. La riqueza la crean los trabajadores con su trabajo y no los ejecutivos con sus consejos de administración. Digan lo que digan quien quiera. Bueno, vamos a seguir hablando de personas porque las instituciones vendrán después si nos queda tiempo. Y vamos a hablar de animales humanos. Bueno, el gobierno y eso fue ayer, el gobierno español. Vamos a cuidar de animales humanos, de personas. Una manera de cuidarlos es lo que nos dicen todos los consejos sanitarios en la epidemia, ¿no? Vamos a quedarnos en casa en Navidad para evitar que esta sea la última que podamos disfrutar con nuestros abuelos. Me parece una frase magnífica, ¿no? Entonces, fijaros, vamos a cuidarnos quedándonos en casa. Es elemental, ¿verdad? Es tan elemental como que el agua es un derecho de todos, no se puede negociar en la bolsa, ¿verdad que no?
aunque nos digan lo contrario ayer o hoy. Es tan elemental como que para cuidarse tenemos que tener una casa para protegernos de la pandemia, de la intemperie, del frío, de la lluvia. Es un derecho como el agua, ¿no? Tener un techo bajo el que cobijarse, ¿no? Y más en epidemia mundial. Y más cuando le estamos pidiendo a la gente, a los animalitos humanos, que se queden en casa para que podamos tener a nuestros abuelicos la próxima Navidades y todas las que puedan ser más. Y sin embargo, el gobierno no aprueba de momento la ley antidesahucios. Y el gobierno, para todos aquellos que dicen que todos los políticos son igual, sabemos que está compuesto de una parte del gobierno que sí que quiere un decreto que frene los desahucios en pandemia y en invierno, por supuesto, y hay otra parte del gobierno que de momento aplaza la ley antidesahucios. Hasta en esto, los políticos del gobierno no son iguales. Hablando de no iguales, para ir quitando hierro a tanta noticia dramática, un tuit de una persona que no sé quién es, pero me quito el sombrero con la habilidad con la que nos describe que todos los políticos no son iguales. Mirad qué divertido. O para ponerse a llorar, lo que queráis. Unos quieren frenar los desahucios y los otros fusilar a 26 millones de españoles. Si es que son todos iguales. Vale, como veis, las diferencias son bastante claras. Bueno, ni siquiera los políticos que están formando gobierno son todos iguales, ¿vale? Unos están por firmar un decreto urgente para frenar los desahucios y otros dicen que lo aplazan. Pero, a continuación, en un periódico de ayer aparecía una noticia en la que decía: estamos en Navidad. Si os asomáis a la ventana o a la calle, hace un frío que pela. Pero esto no es nada en comparación con algunas zonas de España, en el centro, en Madrid, o en el norte, o en algunas zonas cerca de montañas y tal, que no es que haga frío, es que pela. Y estamos en Navidad. Y una parte del gobierno está diciendo que hay que frenar los desahucios por real decreto, y otros nos dicen que hay que aplazar la ley antidesahucios. Algunos partidos políticos ni se les oye ni se les espera oír hablar de los desahucios, por supuesto. Vamos a hablar de, por ejemplo, Vox, del PP, de Ciudadanos, que lo de los desahucios como que les queda muy lejos. Bueno, pues mientras vemos que hay muchas clases de políticos, a propósito del tema de los desahucios, mientras estamos debatiendo si sí o si no, si lo aplazamos o si ni siquiera hablamos del problema de los desahucios, la noticia era la siguiente: estamos en Navidad y con un temporal que es el tercero esta semana. Un vecino en Madrid, desahuciado hace más de un año, 59 años de edad, por si alguien espera que le pueda contratar a alguien de trabajo, aparece muerto en un parque del pueblo de... Es un pueblo de los de Madrid. Vamos a pensar las cosas como estamos. Nos asomamos a la ventana, pensamos que estamos en Navidad y pensamos que un hombre de 59 años, que lo habían desahuciado hace un año y medio, se ha muerto de frío en un parque en Madrid. Y seguimos viendo que el gobierno no aprueba de momento la ley antidesahucios. Bien, vemos la siguiente noticia. Blackstone, os explico quién es Blackstone. Blackstone es un fondo de inversión, un montón de millonarios con muchos miles de millones de dólares, de euros, de libras, de todo lo que queráis, miles de millones, que lo compra todo.
empresas, bancos, petroleras, pisos, casas, edificios, hospitales, escuelas, universidades, personas también compra, y países si se ponen a tiro y si no, derriban gobiernos. Bueno, pues Blackstone, uno de los fondos más poderosos del planeta Tierra, no tiene tampoco patria. Blackstone tiene 35.000 viviendas en España. Y en esa misma noticia nos cuentan que despachos de abogados, fondos de inversión y juristas, léase jueces y allegados, amenazan con avalanchas de demandas si el gobierno se atreve a autorizar y firmar un decreto antidesahucios. Como veis, lo del agua que está cotizando en bolsa no es la única barbaridad. La otra barbaridad es que haya gente muriéndose en la calle de frío, mientras gente tiene 35.000 viviendas y gente se dedica a pleitear contra un gobierno que pretende que la gente no se muera de frío en la calle. Bueno, como veis hay que hablar mucho de personas, de animalitos humanos, ¿no? Pero incluso entre los animalitos humanos hay invisibles. Vamos a hablar de ese trocito del apartado de animalitos humanos que yo ahora le voy a llamar a partir de ahora invisible. Anteayer, mira, antes voy a poneros en antecedentes porque estas cosas hay que ponerlas en contexto siempre y aclararlas muy bien. Creo que es importante que la gente que intentamos informar os explique por lo menos cómo hago yo para intentar informarme. Cuando hay una noticia, intento averiguar por qué se produce esa noticia. Intento buscar opiniones diferentes respecto a esa noticia. E intento buscar las causas, por qué se producen esas noticias, ¿no? Bien, por eso os intento explicar, antes de leer la noticia que os voy a decir a continuación, voy a poneros en antecedentes. Cuando estábamos en marzo y en abril confinados en nuestras casas, nos poníamos a aplaudir porque nos lo contaban, entonces sí, ahora no, que dependíamos de los olvidados, de los invisibles. Dependíamos de los reponedores de los supermercados, de la tiendecita pequeñita que teníamos al lado en la calle, para comprar los alimentos que necesitábamos para seguir manteniéndonos en nuestras casas, los que teníamos. Dependíamos de los agricultores que tenían que continuar en plena pandemia arriesgándose al contagio, con mucha precariedad, con casi ningún medio de seguridad y en condiciones laborales lamentables también, ¿no? Había quien proponía que aplaudiéramos a todos estos imprescindibles, entonces y ahora, pero que ahora son invisibles, y hablábamos de los agricultores, de los temporeros, de los inmigrantes que recogían la fruta y la verdura que nos teníamos que comer cuando estábamos confinados, de los agricultores que estaban muy maltratados por la economía capitalista esta que teníamos. O sea, nos estaba enseñando la pandemia, también las cajeras, por supuesto, que de vez en cuando ponemos tan verdes, los sanitarios, por supuesto, y nos decían que eran los imprescindibles y que teníamos que cuidarles. Bueno, nos hemos puesto en contexto. Hemos visto que los imprescindibles estaban muy maltratados. Mirar la siguiente noticia de los invisibles, porque apuesto el almuerzo, cuando salga de aquí os invito, si alguno me dice una noticia, que esta la hayan leído en algún periódico o la hayan dicho en alguna televisión. Mirad, más de 50 chabolas, repito, chabolas, arden en un asentamiento de temporeros en Níjar, en Almería.
Ahora resulta que estamos en diciembre, estamos en Navidad. Deberíamos de haber aprendido que dependemos de estos temporeros, de estos migrantes que están trabajando sin contrato y sin papeles, dedicado para los votantes de Vox. Ilegales, llaman ellos, los fascistas. Bueno, pues dependemos de estos temporeros, porque además los españoles les están contratando para ahorrarse dinero en los salarios. Bueno, pues 50 chabolas en un asentamiento de temporeros. Las fotografías son lamentables. Cuando hablamos de chabolas estamos hablando de plásticos, de palés, de chapas, de latas. Estamos hablando de miseria tercermundista. Y esos son los que teníamos que estar cuidando porque nos proporcionan la comida que nos zampamos cada día. Y sin embargo son invisibles. Pero no son los únicos. Fíjate qué cosas. Hoy las portadas de los periódicos, alguno, y los telediarios como Suceso, nos cuentan el incendio de la nave abandonada en Badalona. Pero es que desaparecido ahí en la noticia, invisible, como si no existiera, de hecho en algún artículo ni siquiera aparece, si lees la noticia completa en algún periódico, sobre todo digital, te enteras de que en esa nave abandonada en Badalona, una capital barcelonesa, vivían desde hace años más de 100 personas. Personas, animales humanos. Estamos en Navidad. Hace un frío que pela. Y 100 personas, 100 animalitos humanos, estaban olvidados, invisibles, viviendo miserablemente en una nave abandonada que los bomberos nos dicen que está ahora al borde del colapso. ¿Cuánta gente estamos escondiendo debajo de la alfombra, no? ¿Cuánta miseria estamos escondiendo para tranquilizar nuestras conciencias, no? En Navidad. ¿Cuánta barbaridad tenemos que estar soportando para que nos digan que de momento se aplaza la ley antidesahucios? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuántos muertos tienen que haber para que deje de haber fondos de inversión que tengan 35.000 viviendas en España para poder especular con ellas con un derecho humano, el derecho a la vivienda, ¿no? Más invisibles, seguimos, ¿eh? No os creáis que hemos acabado. A ver dónde lo tengo aquí. Sí, aquí. Vamos a seguir hablando de invisibles y de olvidados. El artículo que aparecía ayer no me dio tiempo a leerlo y hoy, antes de venir al programa, me lo he leído de arriba abajo y la verdad es que daba muchísima pena. Ya es para dar pena, no, por supuestísimo, ¿no? Estas absolutas barbaridades que estoy contando, ¿no? Es terrible y me viene a la cabeza ahora, mientras estoy hablando de lo que quiero contaros ahora, que sigue muriéndose ahora gente ahogada en el Mediterráneo, en el Atlántico y me imagino que en las fronteras de Hungría, de Polonia, en la frontera este de Europa, en Grecia, en Turquía, en Túnez, en Argelia, en Marruecos, en Egipto, en todos aquellos países que la Unión Europea está pagando para que les mantenga reprimidos a todos los que intentan seguir vivos, que intentan llegar a Europa, ¿no? O sea que aparte de esto que estoy contando, hay un montón más de miles, cientos de miles de invisibles que nos están escondiendo para que no nos pongamos a llorar al ver en lo que nos hemos convertido como seres humanos.
Antes de continuar, porque no sé hasta qué punto vamos a tener tiempo, un recuerdo para otros invisibles. Cuando os lea esto os vais a quedar a cuadros, ¿no? Diréis, ay, verdad, se me había olvidado. A ver que calcule 374. Hace 4 años, parece mentira, ¿eh? Y me viene a la cabeza automáticamente este grupo de militares, no sé cuántos generales, no sé cuántos coroneles, no sé cuántos no sé qué, que hablaban de fusilar a 26 millones de españoles. Yo quería poner un ejemplo antes de empezar la noticia para ir haciendo pensar a la gente, creo que es importante pensar. Imaginar lo siguiente, y lo entenderemos de otra manera, para que veáis la manipulación de los medios. Miembros de... Es un ejemplo absolutamente teórico y no espero que nadie lo descontextualice, porque si no, enseguida me acusarán de bulo y de todo lo que queráis. Es mentira, ¿no? Vale. Es un bulo, vamos a suponerlo, pero vamos a suponerlo por un momento. Varios miembros de EH Bildu en un chat amenazan con fusilar a 26 millones de españoles. ¿Imagináis el periódico de La Razón? ¿Podéis imaginaros la portada de ABC? Imaginar, por ejemplo, un grupo yihadista en su chat de WhatsApp amenazaba con fusilar a 26 millones de españoles. ¿Os imagináis la portada del Mundo? Bien. Vamos a la noticia. Hace 4 años, unos jóvenes en un bar de Alsasua se pelearon con 2 parejas de madrugada y con algo de alcohol, se supone, en todas las partes. Hace 4 años. Ayer, 4, no creo, no son 4, son más. Los chavales, los jóvenes de Alsasu, no los guardias civiles, sino los otros, llevan 1.478 días encerrados. Podíamos poner otro ejemplo más. Unos jóvenes de Alsasua, en un chat de WhatsApp, amenazaban con fusilar a 26 millones de españoles. 1.478 días en la cárcel esperando juicio. Como veis, todos no son iguales. Todos no somos iguales. Bueno, como veis, la cosa está muy entretenida hablando de animalitos humanos, ¿verdad que sí? Y de igualdad, de que todos somos iguales. La última, de animalitos humanos. Luego pasaremos a instituciones. Pepe y Benito. En Zaragoza. Pepe es un hombre de 74. Igual me equivoco porque solamente tengo el titular. Pepe y Benito. Pepe tiene 74 y Benito 84 años. Tienen todos los achaques que podáis imaginaros de una vida bastante dura y los últimos años bastante miserables. Deben de tener muy poquita pensión. Están con todos los achaques de la edad, más todos los achaques de una vida que no ha tenido ninguna ventaja para ellos. Están gordos, están enfermos, están mal, son viejos. Viven en Zaragoza y estamos en Navidad y allí hace un frío que pela. Hace 3 o 4 días, sí, el día 3 de diciembre. El día 3 de diciembre llegó un señor a su casa, a la que a duras penas podían seguir pagando el alquiler, y les dijo que el día 3 tenían que desalojar el piso porque estaban desahuciados.
los hombres acudieron a plataforma de afectados por la hipoteca para que intentara ayudarles porque no sabían dónde acudir, porque estaban intentando ponerse en contacto con la empresa que les cobraba el alquiler y decía la empresa que les cobraba el alquiler que ellos no tenían el piso en propiedad. La plataforma de afectados por la hipoteca se puso en contacto y realmente no tenían la empresa los pisos en propiedad. Se la habían vendido a otra empresa en un paquete en el banco. Nadie sabía quién tenía en propiedad el piso de estos dos ancianos. Pero el día 3 de diciembre, aprovechando que habían ido a comprar, derribaron la puerta, tabicaron la entrada y, por supuesto, ya no pudieron entrar en su casa. Los medios de comunicación nos están amenazando, los que tienen el poder económico, que están controlados por los fondos de inversión, que tienen muchos miles de pisos. Los fondos de inversión, los medios de información, los periódicos, las televisiones, los tertulianos, nos están haciendo una campaña contra los ocupas. Pero no nos dicen ni mu, los olvidados otra vez, de gente como Pepe y Benito, que se fueron a comprar, y el fondo buitre que había comprado su partida de pisos, entre los que estaba el piso de Pepe y Benito, ha dejado en la calle a dos abuelicos que ahora tienen que depender de la limosna pública, porque tampoco le han atendido en servicios sociales, para poder dormir bajo techo y comer algo cada día. Más invisibles. En recuerdo a toda esta gente invisible, pues este programa es dedicado a animalitos humanos que la sociedad, muy conscientemente en algunos casos, está haciendo invisible y olvidado. Y ahora vamos a instituciones, unos minutos que nos quedan. Y luego, si nos da tiempo, hablaremos de dictadura comunista. En fin, como veis, hay un guión bastante completo. Y estamos en la primera hoja, como digo muchas veces cuando acabo el programa. Bueno, tenemos aquí, en todas las... Mira, otra vez la manipulación. En todas las portadas de los periódicos, de todos los periódicos, de información general, de grande tirada, en los autonómicos, en los locales, digo locales, en todos, para que veáis el poder económico, como dice, lo que se tiene que incluir en portada y lo que no. Seguro que todos habéis visto la cifra esa mágica, 638, en fin, no me acuerdo ya, porque 638.000 exactamente. Aquí lo tengo. 678.393 euros. Es la cifra mágica con la que todos los medios de información nos están haciendo creer a todos los españoles que el rey ha cumplido con Hacienda. Fijaros cómo, si le preguntáis a todos los españoles del planeta y le preguntan qué opinan del rey, dirá, no, ya ha pagado Hacienda lo que debía, ¿verdad? Seguro. Y hoy, casualmente, el diario.es, su director, se ha dedicado a recopilar todo lo que no ha declarado el rey, aparte de ese dinero de las tarjetas opacas que se libraban de pagar Hacienda de un regalito que le habían hecho al rey un empresario. Luego podríamos preguntar por qué los empresarios le regalan dinero al rey. Habría que preguntarse por qué, ¿no? A mí no me lo regalan, ¿y a vosotros? Vosotros vais por ahí visitando, por ejemplo, cuando vais a Cancún y vais a visitar a Slim, el multimillonario alemán. ¿Verdad que enseguida os regala un piso en Londres? Seguro que sí. Somos todos iguales. Cuando vais a los Emiratos Árabes de viaje, presentándose con el presidente de Telefónica o Florentino Pérez del Real Madrid o algo, cuando van con el rey, enseguida te regalan un Ferrari o algo. A vosotros igual que a vosotros, supongo, no hay ningún problema, porque además somos todos exactamente igual ante la ley y en los negocios. Bueno, ya lo sabéis que como somos todos iguales, cuando vamos de viaje, todos los empresarios nos regalan dinero
millones, coches, el yate, por ejemplo, el yate Bribón, por cierto, un nombre muy adecuado, se lo regalaban los empresarios españoles porque éramos todos iguales y a cualquiera nos regalan un yate. Bueno, pues aparte de este millonario mexicano que le regalaba no sé cuántos millones porque somos todos iguales, el director de este periódico ha recogido, aparte de este regalo, otras cosas. Mirad. Nos cuentan, antes de empezar, porque el periodismo de calidad debe de informar, de hacernos pensar y de ponernos en contexto y de explicar por qué y más cosas, ¿no? Nos cuentan que aquí en España el salario medio son 27.537 euros brutos anuales, que son bruto 1.800 euros al mes. Ya quisiéramos casi todos cobrar eso, pero vale, vamos a darlo por bueno. Pues lo que ha pagado Hacienda al Rey para regularizar solo lo de las tarjetas opacas es el sueldo medio de un español durante 31 años de trabajo. Bueno, otra comparativa, esta es mía para que podáis comparar. El Rey, porque tenemos dos, el anterior, le seguimos pagando, el Rey, más viejo, le regaló a su amante 108 casoplones de Galapagar. Es decir, el equivalente a 108 chalés del Coletas. 108. Un regalito a su querida. Y hoy, ya que vengo de paso y luego seguimos con la noticia de los negocios del Rey. Otro tuit divertido. Con 50 euros un completo, ella es puta y él putero. Con 500 euros por noche, ella es prostituta y él cliente de alto standing. Con 65 millones de euros, ella es cariñosa y él rey emérito. ¿Es rico o no es rico el castellano? Está de categoría, me ha hecho muchísima gracia. En fin, no sé si a los monárquicos les hará la misma gracia, pero yo la suelto y cada uno se ría o llore. Bueno, pues seguimos con los negocios del Rey. De todas maneras, compañero, tenemos que ir finalizando. Acabando ya, tenemos el siguiente, pues entonces nada, con este pequeño chiste acabamos y podemos continuar con los negocios del Rey la próxima semana, que seguramente aparecerán más ocultos. Dan ¿Seguro? para mucho, sí, me temo que sí. Dará para mucho juego, varios programas completos. Sí. Aunque digan que eso no es, aunque algunos periodistas o lo que sea dicen que son cosas privadas. Pues nada, compañero, nos emplazamos al próximo jueves. Nos escuchamos. Hasta luego, gracias.